Hola, buenas noches amigos. Estamos muy contentos por un episodio más en Shamá, nuestro cuarto episodio, y queremos anunciarles que estamos comenzando una pequeña miniserie nuevamente. Esta serie se va a llamar Despierta Iglesia. Y muchos sabemos que estamos en los últimos tiempos, que el Espíritu Santo nos está despertando como iglesia, le está incomodando nuestras vidas, está llamándonos al arrepentimiento, a estar constantemente a cuentas con Dios, constantemente puliendo nuestro corazón. Y pues bueno, en este episodio vamos a hablar de un llamado a la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y definitivamente muchas veces como cristianos hemos dejado que nuestro corazón se enfríe. Hemos a lo mejor atravesado situaciones difíciles dentro y fuera de la iglesia, la vida es complicada, nuestro mundo es perverso y fácilmente podemos endurecer nuestro corazón. Sin embargo, queremos compartir con ustedes de la palabra de Dios y queremos compartir con ustedes algunas herramientas que vienen en la palabra de Dios que nos van a ayudar a poder salir a flote y más que eso poder dejar de vivir una vida cuadrada, una vida solamente cumpliendo una serie de normas, más bien con un corazón ardiendo por Cristo y cumpliendo nuestro llamado, que independientemente de los dones y talentos que Dios nos permite tener, hemos sido llamados a una cosa, a nuestra gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, para ello quisiera eh, presentarles a unos amigos muy especiales en esta noche. Sus nombres son Javes y Lindsay Martínez, y quisiera, Javes, agradecerles, Lindsay, por su tiempo, por su disposición de compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en sus vidas a lo largo de tantos años. Entonces, adelante, por favor, nos gustaría saludarles. Muchas gracias, Sol. Gracias por la invitación. Oye, Suri, no tantos años porque nos van a adivinar la edad. No te creas. Bueno, Muchas gracias. tantos años. Sí, no te preocupes. Es broma. Gracias por invitarnos. De veras es un honor, es un privilegio, pues, el poder transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia y que pueda ser de bendición para otros. De veras, pues, de veras, muy agradecidos. Muchísimas gracias por la invitación, pues estamos para servir. Creo que fue el mejor modelo y ejemplo de lo que Jesucristo nos dejó y con mucho gusto estamos aquí para poder compartir, esperando que pueda ser de gran beneficio, ayuda a muchos de los oyentes y el auditorio que nos escucha el día de hoy. Adelante, Misa, Eso perdón. suele suceder, perdonen. Pues gracias a ustedes dos por habernos, haber aceptado la invitación. La verdad, pues estamos agradecidos y va a ser de muchísima bendición. Pues que realmente es algo que, pues, como dice Suri, ¿no? Vamos a estar hablando un poco acerca de la gran comisión que pues Dios nos deja y bueno, Jesucristo nos deja como tarea, ¿no? Y su palabra dice, ¿no? La mies es mucha, pero pocos los escogidos. Entonces, pues como tal, pues es algo que pues a veces también surge duda, ¿no? Y con ello, pues este episodio va a resolver esas dudas para que pues nosotros podamos ejercer lo que Dios ya nos ha demandado, nos ha dejado, ¿no? Porque inclusivemente antes de la venida de Jesucristo, pues la intención era ir y a predicar, ¿no? Vemos la historia de Jonás, vemos la historia de los profetas que que pues fueron a distintos pueblos a predicar las buenas del Señor. Entonces no es algo nuevo, pero Jesucristo vino a enseñarnos a cómo verdaderamente nosotros debemos predicar el evangelio, y como lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Jesucristo, aparte de enseñarnos todo esto, pues viene a perdonar, viene a salvarnos, viene a limpiarnos, viene a restaurarnos, pero sobre todo pues viene a dejarnos una tarea muy importante. Y quisiese que pues nuestra amiga pues nos comparta
pues cuál es la cita central de este episodio y cómo es de que lo vamos a ir desarrollando, y al igual pues que en el episodio pasado pues Víctor y Javes y Lindsay nos van a compartir pues un poco de su experiencia bajo pues algunas preguntillas que hemos preparado, y pues que esperemos pues también ellos puedan responderlas, y que pues también ustedes en los comentarios nos lo puedan escribir alguna otra duda que tengan, y con mucho gusto nosotros se las pasamos acá a nuestros amigos, y pues se las vamos a estar respondiendo. Mientras pues te cedo el micrófono, amiga. Ok, nuestra palabra central la vamos a encontrar en Romanos 10, del 14 al 15, que dice: ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Habiendo leído este versículo, me gustaría preguntarles: ¿cuál es el propósito de nosotros en esta tierra? El propósito que tenemos en esta tierra es muy fácil reconocerlo cuando entiendes la perspectiva de quién es Dios, conocer su corazón y para qué nos trajo aquí. Y esto no es más que primeramente tener una relación cercana con Él, que nosotros podamos reconocerle como nuestro creador, como nuestro Padre, y posteriormente que estamos en esta tierra para volver a Él. Y que en este proceso en el que estamos aquí en la tierra, que no se trata de mí, no se trata de lo que Lindsay quiere, lo que Lindsay espera, cumplir el propósito que yo misma me he, diseñado, sino aceptar y reconocer que mi propósito aquí es que no solo yo, sino muchos otros entiendan la perspectiva de que fuimos creados para estar con Él en la eternidad. Y que este tiempo de transición que estamos aquí en la tierra es eso, es dar a conocer las buenas nuevas, es dar a conocer a Jesucristo, el sacrificio que hizo por nosotros, pero también me gustaría llamarlo como el tesoro, la fiesta, la riqueza de todas aquellas bendiciones que nos esperan en la eternidad con Él. Siempre acerta en sus respuestas, mi amada esposa. Mira, es una pregunta, yo creo que desde las edades ha sido escrita por civilizaciones, y la respuesta ha sido muy variada. Hay diferentes perspectivas de las cuales una gente pudiera comprender o pensar, pero creo que hay principios básicos que te pueden ayudar a empezar a por lo menos definir algo sencillo. Primero, la perspectiva que tú tienes acerca de dónde provienes. Si tú crees que Dios realmente es tu creador, si tú crees que Él te hizo, pues entonces uno de los propósitos en la vida, pues no, como lo dijo mi esposa, no es para vivir para ti mismo, sino tienes que descubrir tu propósito en y a través de Él y para Él. Y mucho de ello pues alcanzas a descubrirlo en la misma palabra. Uno se pregunta cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero Él es quien ordena los pasos. Y también Dios nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Y lo aprendemos a través de su escritura. Ahora, hay pensamientos en la escritura muy, muy claros acerca del propósito. Por ejemplo, uno de los propósitos y voluntad y deseo de Dios es que seamos agradecidos. Eso no tiene que preguntarse: ¿será el propósito de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Tienes que ser agradecido. Otro propósito es proclamar el evangelio. Eso viene muy claro. Pero luego hay propósito o propósitos aún no definidos, que a Dios gracias por medio de un proceso y un caminar en Él lo vas descubriendo. Y yo en lo personal no creo que hay un solo propósito por el cual vienes a la tierra, son múltiples. Pero en lo personal también en forma experimental yo he aprendido
que sí hay propósitos claros que Dios tiene para ti. Y qué interesante pregunta, porque precisamente hace unos 5 años aproximadamente como que me hizo un clic algo muy interesante acerca de mi propia vida, y lo comento así rápidamente. Yo he batallado con el tema de visión. No es que nos enseñan y cuál es tu visión para la vida y qué es lo que tú quieres hacer. Y si fuera yo muy honesto conmigo mismo, pues era muy difícil contestar esa pregunta porque realmente no había un anhelo específico. Pero hace algunos años yo descubro algo que para mí, en lo personal, ha sido más poderoso que visión, y eso es precisamente la pregunta que haces: propósito. Yo he descubierto personalmente que parte de mi propósito, si es que no es el todo, yo nací para construir puentes. Yo soy un constructor de puentes. En mi caminar, en mi andar, al conocer mis deseos, las cosas que me hacen levantarme, las cosas que me dan energía, y ver cómo Dios me construyó, yo veo que en esa casi naturaleza, Dios me hace ver como que la necesidad y tratar de darle solución. Ese tipo de puentes, no el Golden Gate. Sí, el Golden Gate no. Construir puentes, es decir, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué estamos aquí esta noche, por ejemplo? Pues Suri, Misael tienen un proyecto y queremos empoderar, queremos hacer todo lo posible para que tu propósito sea cumplido. Entonces, es grande la pregunta: ¿cuál es tu propósito? Esta vida con propósito, obviamente Rick Warren, 5 puntos muy claros, específicos, pero te lo resumo de la siguiente manera. Creo que hay diferentes propósitos, diferentes acciones, metas, objetivos, visiones que Dios te da para poder ejecutar, pero el propósito mayor es lo que dijo mi esposa: regresar al corazón de Dios en la eternidad, pero en el ahora. Amén. Habiendo dicho esto y enfocándonos ahora en el mandamiento máximo que Dios nos dejó en su palabra, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, dice Mateo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo que acaba de comentar Lindsay, un amor primero con Dios, nuestro propósito, conectar con el corazón de Dios. Dice su palabra que Jesús vino a reconciliarnos, ¿no? Con el Padre. Entonces, ahora dice, muy importante, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué ha sido lo que ha movido su corazón para predicar el evangelio? ¿Qué antes y después han visto ustedes en sus vidas personalmente, para que dijeran, bueno, a lo mejor antes no sentía tanta pasión o tanto amor por las almas y ahora lo siento? ¿Qué fue lo que determinó ese antes y ese después? Definitivamente la gracia. La gracia. Cuando te encuentras en un punto en tu vida que no hay dirección, que dices, pues, ¿qué sigue o qué hay para mí? No hay nada que me haga sentir pleno. Cuando las cosas empiezan a salir mal o te salen bien, pero pues no tienen un significado realmente a largo plazo duradero. Se habla de la felicidad, pero bueno, ¿quién puede definir la felicidad? ¿O cuánto dura la felicidad? ¿O cuál es la profundidad de la felicidad? Cuando llegas a ese punto y que de pronto llega Jesucristo con su amor, con su redención, y que te dice, espera, voltea para acá, aquí es donde hay no felicidad, hay un gozo que puede ser para siempre, que puedes tener un propósito, que puedes levantarte en las mañanas con la confianza de que hay una nueva misericordia para ti, y que tu vida empieza a ser transformada y que empiezas a ver con otras perspectivas tus circunstancias, tu vida diaria. Entonces, pues simplemente no te puedes quedar callado, no te puedes guardar esto, porque primeramente pues a los que amas, a tu círculo interno, que ellos empiezan a ver la transformación y que dices, bueno, pues yo quisiera compartirte esto para que tú también compartas lo que yo siento, valga la redundancia, compartir para que compartas, pero bueno, la idea es que
no puedes quedarte callado ante eso, aún cuando a veces tal vez no es tan evidente. De eso se trata el testimonio del evangelio, de que sea evidente. A veces no lo es, lamentablemente, pero debería ser así. De tal manera que la gente empiece a antojársele conocer a Jesucristo a través de nuestras vidas. Y creo yo que en eso mostramos el amor, primero a Dios, en el decirle, Padre, yo voy a ser obediente. Yo quiero que toda rodilla reconozca, se doble y reconozca que Jesucristo es el Señor, que es el unigénito. Pero por otro lado, también en el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, pues si yo quiero lo mejor para mí, yo ya encontré esto para mí, bueno, lo comparto pues con mi esposo, mi hija, que por cierto no la presenté, ella es Vika, y a tu familia, ¿no? Entonces, bueno, creo que en eso consiste. Cuando pienso en esto, pues me recuerdo a Marcos Witt. Enciende una luz, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. Creo que hay tiempos en la vida en el que Dios interviene desde el cielo para ti, en llamados, y hay eventos especiales que suceden en ti. Personalmente vengo del lado de mi mamá, una familia casi de la cuarta generación de misioneros, pudiéramos así decirlo. El abuelo, el hermano Daniel, llegó a México en 1949 con una carga tremendísima. Por lo tanto, en cierta manera, de manera familiar, o llámale linaje, legado, de herencia, como quieras llamarle, está eso, ¿no? Dos, pues cuando tú alcanzas a observar la necesidad existente en el mundo, como dice la canción, no te puedes callar. Hay muchas motivaciones que te pudieran llevar allá, pero algo muy trascendental sucedió en mi vida hace algunos años, en los cuales le dieron una perspectiva muy diferente, es decir, como un nuevo, no solo fuego, sino hasta como si fuera un cohete, ¿no? Que estaba a punto de explotar. Y precisamente fue al descubrir algo que dijo el hermano Daniel, el abuelo, en una de sus predicaciones. Él dijo lo siguiente, él dijo, ministerio es la sobreabundancia del amor que uno tiene hacia Dios. Lo voy a repetir. Ministerio es la sobreabundancia del amor que uno tiene hacia Dios. Mira, esta frase me llevó a mis rodillas porque tuve que realmente observar cuál era mi motivación por estar en el ministerio, porque cuando lo tienes o no lo tienes, defines y lo ves. O sea, hasta ese entonces, la verdad, pues nunca puede ser engañada, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, si no lo tienes, entonces... jare, entonces, ¿por qué estaba yo sirviendo? ¿Verdad? Pero me llevó a mis rodillas a tal grado donde yo tuve que reconocer, o sea, si el amor todo lo puede, todo lo espera, todo, o sea, 1 Corintios 13, amor, pues conforme a lo que yo estaba viviendo hasta ese entonces, pues realmente tuve que reconocer hasta que no amaba a Dios. Entonces, ¿cuál era mi motivación por hacer lo que hacía? No sé, había un trasfondo, como te digo, pero fue en esa ocasión precisamente, ahí en el 2014, recuerdo exactamente la fecha, el 21 de mayo, en el cual me fui de rodillas y le dije a Dios, aparte de perdóname, ¿verdad? Perdona mi arrogancia, perdona mi esto, aquello y el otro. Yo tuve que reconocer la realidad de que Dios, realmente yo no te amo. Y en segundo lugar, yo no puedo amarte si tú no has demostrado tu amor hacia mi vida primero, porque 1 Juan 4 nos enseña, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero enviando a su Hijo. Entonces, ¿qué hizo ese cambio de compasión? Me preguntas, fue descubrir el amor de Dios para con mi vida. Pero para poder llegar ahí, primero tuve que reconocer mi miserabilidad ante la cruz. Y cómo es que la cruz es un regalo para que yo pueda morir en Él. Pero ahora vivo en Él, entonces no puedo vivir más para mí mismo.
como nos los enseña Gálatas 2:20. Con Cristo ahora estoy juntamente crucificado, lo que ahora ya no vivo yo más, ahora Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dio su vida por nosotros. Es decir, cuando mueres en Jesucristo para vivir en Él, ahora es su corazón que late a través de tu vida. Entonces, como el abuelo, con eso concluyo. Me puedo extender, tengan ahí, pónganle límite de tiempo. Fue algo muy interesante, una experiencia que estamos trabajando sobre un libro, pero cuenta él en la historia donde hay una persona, un ancianito, que quiso orar por él. No sé si él se lo pidió, viceversa, un hombre de sabiduría. Y recuerda el abuelo cuando se acercó ese hombre, se acercó a su oído y no hizo una oración tan sencilla. Dijo: Señor, que el hermano Daniel vea como tú ves. Y se acabó la oración. Cuenta el abuelo después que él tuvo 2 visiones, si no me equivoco, de cómo México, como un mapa, iba levantándose y gente iba cayéndose al infierno. Es decir, empezó a ver como Dios veía. Empezó a sentir lo que él veía, y ahora sus manos eran representando las manos de Dios. Su boca era la boca de Dios. Es decir, Jesucristo manifestado, revelado y demostrado. Y cuando tú reconoces que tú tienes ese privilegio, aparte que es el deseo de Dios para ti, cambia tu perspectiva con referencia a la necesidad, con referencia a qué podemos hacer, y como el eslogan de la escuela bíblica, ¿no? Un alma más. Wow, qué sorprendente, ¿no? Algo que mencionaba Lindsay y con ello también conlleva otra pregunta, que pues realmente a veces, ¿no? Entramos en esa duda y en esa pregunta, ¿no? O sea, Lindsay decía, a veces con nuestro propio testimonio predicamos el evangelio, pero creo que, o no sé, quisiese que me confirmaran esa parte, ¿no? Creen, hay personas que se quedan con eso y realmente el evangelio se debe de hablar, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo responderían esa parte, ¿no? O sea, una persona dice, pues con mi puro testimonio estoy predicando el evangelio y es más que suficiente, y creo que entramos en un punto de conformismo, ¿no? Entonces, pues ahí con respecto a ello, ¿no? O sea, dentro de su experiencia, dentro de su acercamiento, y usted que pudiesen responder ante esta duda, ¿no? O sea, si es conformismo o realmente estoy predicando correctamente el evangelio. Yo voy a empezar en esa, para que te deje a ti al final. Mira, yo creo en el equilibrio. Siempre me vas a estar escuchando hablar de equilibrio. Y por ejemplo, Pablo hablaba en cierta ocasión con Santiago, etcétera, y decía, no es por obras, sino es fe. Pero luego le das la vuelta y en otra ocasión no es fe y no tus obras, etcétera, etcétera. Dices, pues, o sea, entonces es fe o es obras. No es una u otra, es un equilibrio constante. Ahora, se ha notado a través de la historia, se ha notado a través de las dimensiones donde hay esa falta de equilibrio. Y una ocasión escuché algo que me gustó muchísimo para poder entender el asunto de la fe y las obras. Es como si fuera un soldado con una espada, y de repente el de las obras te ataca y él te dice, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? Pero necesitas fe, entonces con esa espada volteas con la fe. Pero de repente el otro lado te ataca el de la fe y, oye, pues pura fe, pero ¿dónde están las obras? Entonces agarras la misma espada y volteas y te defiendes con la de las obras. Yo creo que es lo mismo. Personalmente, yo creo que muchas veces es más poderoso la palabra en acción versus solamente la palabra hablada. Equilibrio, ahí va. Charles Spurgeon, un gran predicador, le llamaban el príncipe de los predicadores, él dijo, predica en todo tiempo y si es necesario, di palabras. Bueno, él se encontraba en cierta situación, en cierta iglesia, en cierta denominación donde pues tal vez algunos u otros hablaban, pero hablaban más sus hechos que su propia boca. Entonces tienes esa exageración del uno y del otro.
Yendo a la otra parte, la palabra es muy clara. Tenemos que predicar, tenemos que hablar. Uno nunca sabe. Y precisamente con ese canto, ¿no? O más bien, bueno, también es canto, pero en la parte del de enciende una luz, en ese puente que tú leíste al principio, ¿cómo pues van a escuchar? ¿Cómo pues van a creer si nadie les ha hablado? Es necesario abrir la boca, definitivamente. Pero si no abres tu boca, habla con tus hechos. Aparte del abrir la boca, está la vida y la muerte ahí. De la boca hay mucho en la misma Biblia y nos enseña a un Apocalipsis que le hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. No es una excusa de que yo por mis hechos, no, esa es una muy buena excusa. Simplemente la gente está no solo siendo floja, tal vez tenga vergüenza, tal vez esa misma persona no tiene esa realidad del encuentro con Dios, porque si no reconocería que el regalo que ha recibido, oye, pues ¿cómo puedo callarlo? ¿Cómo puedo callarlo? Es necesario, se dijo, ir y predicar, es decir, ir y abrir la boca. Lo que pasa es que no puede haber testimonio si no hubo palabra primero, si no hubo una siembra en la palabra. Sabemos que la palabra es viva y eficaz y penetra, dice, hasta lo profundo y separa coyunturas y los tuétanos y el alma del espíritu. No puedes dar testimonio si primero no una siembra de palabra. Entonces, es correcto lo que dice Víctor, no es que yo haga de lado la palabra al decirte testimonio, pero cuando tú llegas a una persona, por ejemplo, inconversa, que nunca ha escuchado de Jesucristo, y tú llegas de la nada y le empiezas a dar la buena nueva, pero tu actitud tampoco es la correcta, no te ve un corazón dispuesto, no le sirve, si tiene frío y no llegas a darle una cobija, o si ves que tiene hambre y no llegas con un alimento a darle, créeme que no te va a escuchar. Entonces, el testimonio es que esa palabra, precisamente, que fue sembrada en tu vida, te llevó a transformar tu carácter de tal manera que puedes sentir compasión, puedes sentir misericordia, puedes sentir amor por los demás. Y cuando estas personas empiezan a reconocer esto en tu vida, te preguntan y te dicen, bueno, ¿y cómo lo lograste? ¿O cómo es, por qué lo haces? ¿Por qué amas a tus enemigos? Eso no es lo que el mundo te dice. ¿O por qué primero das antes de recibir? Ah, bueno, porque la palabra me enseñó, la palabra que es inspirada por Dios, me enseñó a mí que en la cultura del reino es más bienaventurado dar que recibir. O que si alguien te pide algo, quítate la capa y dale además un poco más, la milla extra. ¿Me explico? Entonces, no puede haber una sin la otra, no, tampoco, también la palabra dice que, valga la redundancia, que la palabra sin hechos es como que te mata. Entonces, es esto, no puede haber una sin la otra. Sin embargo, creo que lo que más puede impactar es un testimonio a consecuencia de esa palabra que fue sembrada en tu vida. Quiero nomás mencionar algo, si me lo permites. En esa experiencia que yo tuve, fue algo impactante cuando en esos días del 2014, es casi como un nuevo nacimiento. O sea, es realmente algo impresionante lo que Dios hace en tu vida. Pero otra de las cosas que Dios me demostró, y precisamente se relaciona a este equilibrio del que estoy hablando, Dios me dio mi slogan, digamos, de vida. Lo escuché en mi espíritu y es el siguiente: fui llamado a proclamar fui llamado a proclamar la palabra de vida y a demostrar la vida de la palabra. Conectando ahora, entonces yo quisiera preguntarle, Javes, personalmente, ¿cómo llevo a cabo la gran comisión cuando todo está en contra, cuando enfrento dolor, cuando enfrento escasez y diferentes situaciones? Cada uno pasa por diferentes situaciones. Sin embargo, también creo que depende mucho del carácter, y ahorita tú nos vas a comentar. Sin embargo, ¿qué herramientas nos puedes compartir tú a la hora de enfrentar ese tipo de situaciones? Porque la realidad es que en esos momentos uno a lo mejor lo que más quisiera es tirar la toalla,
a lo mejor vemos el dolor de otras personas y nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Decimos, ay, no, ahorita yo estoy muy ocupado con mis procesos, con mi dolor, no quiero saber nada de la gente, no quiero predicarle nada a la gente. ¿Y qué efecto puede tener el contrarrestar mi yo para compartir a otros? Mira, lo grandioso del cristianismo es precisamente que Cristo es tu centro, Cristo te ha dejado un modelo, Cristo nos ha llamado a seguirle a Él, seguir sus pasos. ¿Qué hizo Él? No nada más el asunto de What Would Jesus Do, ¿no? ¿Qué realmente Jesucristo está pensando, reaccionando en ese momento, ¿verdad? Pues mira, o sea, imagina la cruz. Él tenía en ese preciso, eso es ya algo más exagerado, ¿verdad? Pero eso contrapone tu cualquier ansiedad que pudieras tener, cualquier preocupación, se te baja o se te minimiza como no tienes idea cuando tus ojos están puestos en Jesucristo. O sea, nos gloriamos en sus sufrimientos. ¿Qué implica esto? Esto implica que nosotros estamos mirándole a Él. Y hay varios versículos que nos enseñan. Hebreos capítulo 12, hay una gran nube de testigos, no nada más Jesucristo te está observando, por lo tanto, puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, ya que está ese fundamento primordial de ver a Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué hace Él? ¿Cómo trabaja? Bueno, lo primero es reconocer que en la ecuación de Jesucristo, en la ecuación de Dios, tenemos que reconocer que el enemigo utiliza las pruebas para una destrucción, pero Jesucristo, Dios, las utiliza para la edificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es precisamente en la prueba, es precisamente en el sufrimiento la oportunidad más grande que tienes. A ver, ¿cómo está eso? Te lo pongo con un solo ejemplo, y el más grande que ha existido en la faz del universo. La cruz aparentaría ser el sufrimiento, la oscuridad más densa. No hay otra cosa peor que pudo haber sucedido en esta tierra. El momento más denso y oscuro dio luz al momento más grande, enorme, gigante, maravilloso, majestuoso, impactante, impresionante, que fue la resurrección. Es decir, si tú traspasas esa parte en tu propio sentir, en lo que tú estás sintiendo, en lo que otros están diciendo, siguiendo los principios y la vida de Jesucristo, como dijo Lenzi, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y sabes qué? Te darás cuenta que es precisamente ahí donde viene una mayor y más grande bendición. Una, porque te puedes relacionar con la persona en una forma más humilde. Esa persona no sabe lo que tú estás atravesando, pero tu actitud, o sea, imagínate que yo tuve una situación muy densa, muy oscura, muy difícil en mi vida, donde no tengo solvencia económica, algo pasó con mi familia, ahorita no puedo hacer nada para poder cambiarlo, pero te estoy compartiendo el evangelio. Mi humildad, mi quebrantamiento, mi Cristo en yo va a tener una autoridad mayor con la persona que le estoy compartiendo, aunque no lo sepa. Imagínate en el momento que lo sepa, ¿quién soy yo? Va a decir esa persona, para poder compararme con esto, con aquello y con el otro. Y tú con la más grande humildad vas a poder decir, es que no soy yo. Si no fuera por Jesús a través de mi vida, pues no logro nada. Sí, completamente de acuerdo con Víctor. El sufrimiento te sensibiliza a que tú puedas entender a los demás. Así lo resumiría. Y lo otro es, como lo dijo Juan el Bautista en Juan 3, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y cuando vives bajo esa perspectiva de que no se trata de ti, como lo decía al principio, que sabes que todo lo que ocurre, y más si es por causa de Él, pues tienes que padecer. Si Él mismo, o sea, a eso vino Jesucristo, a ponernos el ejemplo. Y si Él mismo fue desfigurado, fue traspasado, fue vituperado, escupido, lacerado, pues bueno, porque yo no habría de recibir ningún tipo de señalamiento, vituperio, porque dicen que no hubo mayor sufrimiento que el que Él vivió. Entonces, ¿por qué no habría yo de no querer pasar ningún tipo de pena?
por causa del evangelio. Entonces, pues bueno, esa perspectiva te ayuda a seguirle. Y ese proceso es necesario, apenas, Jesucristo también pasó por los mismos procesos, pasó por muchísimo más. Y leía Marcos, y fue cuando recibía, ¿no?, la noticia de que habían matado a Juan. Uh-huh. Y que en ese momento había multitudes que le estaban siguiendo, y a pesar de que él quería un tiempo a solas, porque dice que se apartó y se fue al desierto, más bien se apartó y se fue a otro lado, al monte, para poder, pues, yo me imagino, ¿no?, recibir la noticia, ¿no? O sea, como que pues mataron a uno de tus amigos, mataron a alguien que pues es de, pues, ser una cercanía enorme, ¿no? Realmente no me puedo imaginar, ¿no? O sea, no me puedo imaginar el sentir de Jesucristo. No fue escrito, pero yo creo que en su corazón, ¿no?, sentía pues ese dolor, ese entristecimiento, porque pues Juan había muerto. Más sin en cambio, pues toda esta multitud a pesar de que lo estuvo siguiendo, Jesús no fue en que decirles, no, pues estoy mal, me siento triste y no les voy a predicar, ¿no? Sino que él tomó la decisión de predicarle a estas personas y posteriormente darles de comer, ¿no? O sea, tomó esa actitud, tomó ese carácter de que a pesar de que recibí una mala noticia, tengo la disposición y tengo el compromiso de poderle predicar el evangelio a esas personas. Hay un versículo más acerca de esta parte ahí en Isaías 48:10. Dice la palabra: te he refinado, pero no como a la plata, te he escogido en medio de la aflicción. O sea, Dios utiliza estos tiempos precisamente con el más dolor, y obviamente hay prioridades, pero sin embargo Jesucristo nos demostró ahí en el Getsemaní. Él pudo haber ahí desistido, pero fue precisamente en ese momento donde dijo: no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¿Qué herramientas? Número 1, el agradecimiento. Reconoce lo que Dios ha hecho en ti. Reconoce lo que Él ha hecho a través de ti. Si no fuera por su gracia y su misericordia, tú no estuvieras. ¿Qué herramientas? El reconocimiento acerca de no solo el agradecer, sino qué sucedería si tú no llegas a hablar con esa persona. ¿Qué sucedería si solo por una miserabilidad, victimización, sentimiento emocional, tantas cosas que le suceden a uno hoy en día, para poder detenerte? ¿Qué te impediría, verdad? Y bueno, hay tantos ejemplos, tanto testimonios, tanto personales como de otras personas que tú has escuchado, que yo fui en ese momento y wow, o no fui y falleció, y tú dices, híjole. Entonces yo creo que también eso nos enseña, más bien podemos aprender de esas enseñanzas y testimonios. Así es. Y bueno, yo quisiera, hablando ya, habiendo Misa comentado acerca de la disposición y el compromiso, ¿cómo puedo yo balancear? Puedo decir, sí, estoy dispuesto, sí, Dios, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Pero a lo mejor no se he comprometido en hacerlo. ¿Cómo tú, Javes, lo has logrado equilibrar cuando no hay ganas, cuando no quieres o no sientes hacerlo? Wow, pues mira, con respecto a los sentimientos y las emociones, uno tiene que darse cuenta que Dios nos creó de 3 formas, más bien tripartito, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. Y se menciona que el alma está en la mente, voluntad y emociones, pero el espíritu es más profundo. A veces no ha sido fácil comprender esta parte, ¿no? Algunos dicen que es mitología griega, que después se adaptó al Nuevo Testamento, pero la palabra sí nos enseña claramente el hombre interior, lo llama Pablo. Yo deseo que prospere tu alma en todas las partes. Amarás al Señor con tu mente, cuerpo, alma y todo. Es la forma en que Dios nos diseñó. Y entre más descubramos a Dios como nuestro creador y cómo Él opera,
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y descubrimos cómo debería de operar nuestro ser integral, entonces nos daremos cuenta de diferentes funciones que tienen cada una de las partes, cuáles son los límites, cuáles debes de escuchar y cuándo no, porque el proverbio nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aprendemos algo muy sencillo. Número 1, el cuerpo, el último, el espíritu es lo que Dios creó en el ser del hombre, que va más interior. A veces se aplica en la mente, definitivamente, porque es ¿cómo se dice? Cuando es volátil. No, cuando es de voluntad. ¿Voluble? No, es de voluntad. Hay una palabra cuando se refiere a que se trata de la voluntad. Y también nos enseña Pablo, por ejemplo, que no nos contaminemos en nuestro espíritu y en nuestra mente. El espíritu es el que hace el contacto con el espíritu de Dios. Por eso la adoración en Juan capítulo 4 nos enseña: la hora viene, mas la hora es que ahora los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad. El espíritu, el alma se dice que es la mente, la voluntad, las emociones, los arribas, los abajos, cuando sientes, cuando no sientes, etcétera. Y luego el cuerpo, que la parte corporal, como la caja, que donde están los dos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene sus límites. Ahora, esta parte de las emociones, tal vez no todos van a estar de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que Dios los puso en nuestro ser. O sea, entonces, ¿para qué son las emociones? ¿Dios nos hace sentir o qué? Sí, pero como un instrumento, no como una dirección. Por ejemplo, Jesús tuvo emociones definitivamente, pero estaban bajo el control de la guianza del Espíritu Santo y los pudo canalizar para poder darle la gloria a Jesucristo. Y qué mejor cuando va en contra de lo que el ser humano sin Jesucristo es, directo hacia el pecado. Porque algunas emociones pueden ser malas. Yo no sé si tú sabías que el gozo, no todo gozo es bueno. Ah, caray, ¿cómo? Sí, nos enseña la palabra ahí claramente que hay cierto gozo que te gozas del mal. Eso no es gozo bueno. O por ejemplo, hay angustia que no es negativa. Cuando nos enseña acerca de la angustia del mundo, pero la angustia de Dios, o la pena, no me acuerdo cómo se llama, en inglés es sorrow of the world, trae al arrepentimiento. Es decir, esa angustia es buena. Entonces nosotros tenemos que aprender a que nuestro hombre interior sea más fuerte. Y Lindsay abrió y dijo algo muy importante acerca de la palabra. La palabra nos enseña que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra y hace división entre los huesos y los tuétanos, pero hace división entre el alma y el espíritu. Y bueno, no es predicación, ¿verdad? Pero me atrevo a decir lo siguiente: yo creo que ha sido uno de los más grandes desafíos de la iglesia el día de hoy, que estamos viviendo por el alma, es decir, lo que sentí o lo que no sentí. Hermano, la predicación estuvo hermosísima, me encantó, mire, hasta se me hizo china la piel, pero ¿qué trascendió? Transformó tu corazón, sigues golpeando a tu mujer, sigues gritando, ya no traes economía en la casa, sigues siendo flojo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está la administración de tu hogar? Etcétera, etcétera. Entonces no trascendió, se quedó en el alma. Hubo un mover bonito en la adoración, claro, lo sentí, porque, claro, porque Dios opera, hace sentir, pero la conexión verdadera y donde trasciende es donde está el espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que doblegar tu carne. Lindsay lo dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo viva. ¿Y qué mejor que en lugar, pues si bien recordamos, en el tabernáculo estaba el altar del sacrificio, y llegan al altar de sacrificio y traían sus vacas, sus corderitos, etcétera, etcétera, y a veces traemos cosas al altar, ¿no? Señor, en esta ocasión te traigo a mi familia, te la entrego, Señor, yo no puedo con ella, aquí te lo dejo. Señor, te traigo a mi esposa, Señor, te traigo a mi economía, y tantas cosas que ponemos sobre el altar. Bueno, Jesús se puso sobre el altar. ¿Por qué nosotros no de una vez y por todas ponernos sobre el altar?
porque es en la muerte de esa cruz que tú te identificas. Eso es lo que significa el bautismo, para que Cristo en ti sea la esperanza de gloria. Entonces, que si siento o no siento, no importa. Es una situación de decisión. Y eso es bien importante porque trata de tu mente, que es lo que has enseñado a tu mente a gobernar en esos precisos momentos. Tu mente es tan importante. Proverbios nos enseña: tal como piensa el hombre, tal es él. Es decir, tu mente, tus neuronas están conectadas a cada una de las células en tu cuerpo. Entonces, este asunto del positivismo y el secreto y todo ese rollo, es verdad, nomás que definitivamente se ha tergiversado, se ha manipulado, se ha tantas otras cosas negativas. Pero es tan cierto, si tú hablas no solo las cosas positivas, la palabra de Dios en tu mente llega hacia tu ser. Entonces, aunque no lo sientas, actúas sobre ello, porque sabes que eso es lo que Dios desea. Pero tienes que estar en esa constante relación con Él para decir: Señor, no mi voluntad, aunque no lo sienta, sino ahora tú. Concluyo con lo siguiente: ¿qué tal una noche de mucho frío? ¿Qué tal una noche donde no quieres salir ni a la puerta de la casa, pero resulta que se me olvidó el biberón en la camioneta y mi hija tiene hambre y no tengo otro biberón? No, pues es que no lo siento, bebé, o sea, no me siento salir, me voy a congelar. Claro que no. Ordeno mi espíritu, porque hay una necesidad. Hay un más grande propósito que va de mí, me sobrepasa, me sobrelleva. ¿Y qué más grande el mismo propósito de Dios? ¿Qué más grande el mismo propósito del corazón de Dios manifestado, demostrado y revelado para con la vida de otros? Pues mis emociones ahí si Dios quiere usarlas, qué bien, pero no es necesario, más bien no debería de dictaminarme en mi decisión que yo debo de tomar. Hace un momento hablaba acerca de que pues Dios, bueno, Jesucristo nos dice, ¿no? La mies es mucho, pero poco los obreros. ¿Qué puede suceder? O más bien, aquellos, o sea, aparte de que todos son llamados, pero no todos tienen esa facilidad. Y bueno, y ya hablamos hace un rato de nuestro testimonio, pero ¿qué sucede si solamente no decidimos creer en la fe? O sea, ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva, ¿no? Como que así ya creí en Jesucristo y con eso soy salvo, ¿no? Creo que no, como decíamos hace rato, ¿no? Tenemos como decías hace un momento, ¿no? Tenemos distintos propósitos por el cual pues venimos a esta tierra a cumplir, no únicamente solo uno, sino que varios, para que pues de esa manera pues las personas que es el principal propósito puedan regresar con el Padre. Pero ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva? ¿Cómo tú sientes actualmente la iglesia en cuestión de evangelismo, ¿no? Estamos pasando de un tiempo post-pandémico, y cómo has visto que ha respondido la iglesia en cuestión del poder estar predicando el evangelio. Wow. No, hombre, aquí podemos hablar por horas. Mira, no solo se ha escuchado, no solo se ha visto, mucha gente lo ha vivido, la condición que se encuentra en la iglesia, muchas de ellas en general es algo triste, no me quiero enfocar a esa parte porque no daría mucha esperanza. Sin embargo, yo creo que una de las faltas o más bien del por qué esto llega a suceder, o sea, por qué uno recibe a Jesucristo y ahí se queda atorado, ha sido precisamente porque el fundamento no ha sido correcto. Al entrar en esta pandemia,
Chris Richards nos invitaba a que hiciéramos una oración y ayuno, creo que se llamó, sí, de 3 días de clamor, de ayuno y oración. Y recuerdo bien cuando estaba orando, Señor, o sea, ¿qué quieres enseñarnos? Y una de las cosas que Dios me enseñaba me llevó a Mateo capítulo 7, donde nos enseña comúnmente los últimos versículos: el que me escucha y hace, le compara a un hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y vinieron ríos, vinieron vientos y no cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que me escucha y no hace, le compara a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos fuertes, vinieron vientos impetuosos, y fue grande su ruina, porque estaba construida sobre la arena. Normalmente conocemos la aplicación, tu fundamento, etcétera, pero el Espíritu Santo, o sea, aunque no es la exégesis correcta, el Espíritu Santo me hacía ver algo bien interesante. Me decía, mira, observa primero cómo construyeron. Número 1, después vinieron los ríos y después vinieron los vientos, y la pregunta permaneció: ¿por qué fue hasta ese entonces que se descubrió el fundamento? No, hombre, me cimbró, porque yo he observado, aún en la misma iglesia, que muchos fundamentos no son los correctos. Es decir, ¿qué realmente significa recibir a Jesucristo? ¿Se trata nada más de ganar el alma para irnos al cielo y tan tan? ¿Se trata nada más de confesar con la boca y creer que Jesucristo es Señor y tan tan? Apocalipsis 3:20 nos enseña: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, yo abre su puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Algo que me sacudió, pero hasta lo más íntimo, las entrañas más profundas, es que normalmente nosotros utilizamos este versículo, ¿a poco no? No me dejarán mentir. Al final de una reunión, ¿verdad? ¿Cuántos vienen por primera vez? Cierra tus ojos, levanta tu mano si tú viniste y tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está bien, es decir, para inconversos, ¿verdad? O gente que está por entregar su vida a Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, Jesús, porque son letras rojas, está hablándole a la iglesia. Entonces, a ver, ¿cómo? No tiene sentido. O sea, ¿cómo que Jesús tocando a la puerta de la iglesia para ver si algunos de los que están ahí abren o sea, que ya no lo abrieron, que no está Jesús adentro? Y descubres algo estrepitoso, que hay mucha gente que se encuentra en el local de la iglesia, dentro del edificio, haciendo las cosas, pero Cristo no está en ellos. Y la palabra es muy clara: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si no hay evidencia de frutos, de evangelismo, de discipulado, de unidad, de fe, de amor y tantos otros que no necesariamente son los frutos del Espíritu Santo, entonces realmente la pregunta es, ¿están en Cristo o no? Y Pablo nos exhorta: probad la fe, si Cristo está en vosotros. Si Cristo verdaderamente estuviera en nosotros, habría grandes obras, habría un testimonio con nuestra boca, habría una humildad que está transparentando, o sea, Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, se vería manifestado. Yo creo que el primer error se encuentra ahí. ¿Qué implica recibir a Jesucristo? Bueno, nada más porque estamos aquí, por lo menos yo he aprendido que hay 5 cosas que uno sabe y reconoce cuando uno quiere y desea recibir a Jesucristo. Si tú realmente deseas recibir a Jesucristo, necesitas reconocer, número 1, que estás recibiendo a Jesucristo como el regalo de vida eterna. A veces la gente se pregunta, oye, ¿y qué va a suceder en la eternidad? Pues ya en la eternidad es cuando uno muere y o se va al cielo o se va al infierno. Pero si vemos la realidad de la palabra conforme a 1 de Juan capítulo 4 y también el capítulo 5, Cristo es el regalo de vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. O luz y vida, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, Cristo es la vida eterna. Cuando yo le recibo a Él, ya estoy viviendo en una dimensión eterna. Por eso no importa si muera o si viva. No es hasta que el momento que yo viva.
Y si yo no reconozco esto en mi vida, pues yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera y no reconozco la presencia de Jesucristo. Uno de mis versículos favoritos es Cristo en mí, la esperanza de gloria, Colosenses 1, 28 y 27, 28. Entonces, de esa manera, nosotros reconocemos. También reconoces que Jesucristo es tu Señor y tu Maestro. 3, reconoces que Él es tu Salvador. 4, reconoces que recibes a Jesucristo como vivo y resucitado. Y finalmente, número 5, te arrepientes y llegas a ser miembro responsable en la familia de Dios. Si estas no son realidades que entran en ti en el momento que tú recibes a Jesucristo, va a ser muy difícil que tú puedas crecer a otro nivel y mucho menos poder reconocer que ahora eres como un bebé espiritual y necesitas madurar, necesitas crecer, y una de esas cosas pues obviamente es compartir lo que ahora Cristo ha hecho en tu vida para poder comunicarlo. Yo creo que si se logra transmitir por lo menos estas 5 verdades cuando una persona recibe a Jesucristo, otra historia sería. Wow, pues bueno, quisiera escuchar a ambos. ¿A qué nos desafían a la juventud? ¿A qué nos desafían a vivir en nuestro día a día en Cristo? ¿Sabes, Lindsay? Bueno, antes quiero decir que no crean que nomás queríamos presumir a Vika, la teníamos aquí, ella es nuestro termómetro cuando se duerme, es que estamos bien aburridos, entonces ya cayó, ya se durmió, entonces, híjole, ya tenemos que apurarnos porque ya los estamos durmiendo ustedes. Bueno, creo que el reto para la juventud hoy en día es enorme como nunca antes. Yo creo que nosotros no tuvimos el reto a los que ustedes están enfrentando ahora. Hay muchísima influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, que aunque pareciera como un cliché, ciertamente esta explosión de comunicación, no solo lo que reciben, sino la influencia que pueden tener ya de otras culturas, de otro que está al acceso, a la vuelta, fácil de tener en un minuto, ya puedes estar conectado viendo lo que está pasando en otro país. Y además, fíjense que más que eso, o bueno, digamos que en el mismo orden de importancia, el tiempo que te absorbe, el pasar horas viendo Instagram, TikTok, no sé si se pueda mencionar aquí las redes, Twitter, el tiempo que te absorbe en el estar viendo, ya es más, vamos a dar el beneficio de la duda. Supongamos que el joven está viendo un contenido pues que lo edifica. La verdad que si pasas 1 hora en el teléfono no creo que encuentres tanto contenido seguido que te pueda edificar, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Aún este tiempo te está distrayendo, te está desenfocando, en el que te puedas preparar, en el que puedas hacer una planeación en tu día, en el que puedas darte un tiempo, por supuesto, de orar, de buscar la voz de Dios, de que puedas leer la palabra, en el que puedas ir a prestar un servicio social. Estás tan metido en esto que dices, bueno, está muy bueno lo que estoy aquí viendo, lo que estoy oyendo, estoy conectada y todo, yo creo que mejor mañana. Y la verdad es que se te puede ir hasta meses así. Entonces yo creo que uno de estos principales retos que tiene la juventud es la administración del tiempo y el contenido que le das al tiempo, cómo lo usas. De otra manera, creo que podrías equilibrar el que estás recibiendo, cómo lo procesas y cómo lo desechas. Pablo decía, ok, recíbelo todo, lo voy a parafrasear, no lo voy a decir literal, pero ten la capacidad de discernir qué te sirve y qué no, y lo que no, deséchalo. Por eso creo que tienen que pedirle sabiduría a Dios y sobre todo dominio propio para poder tomar la decisión y decir, ok, me voy a enterar de lo que está pasando en el mundo, no les digo que se aíslen, no les digo que queden fuera de esto, pero decirle voy a dedicar 40 minutos al día y lo demás lo voy a utilizar en aprovechar mi tiempo para mi propia edificación, para servir a otros, para pasar tiempo con mi familia, para estudiar, etcétera, muchas cosas pueden hacer. Se oye bien raro, nunca pensé que llegaría el día de que ¿ustedes qué nos pueden decir a nosotros jóvenes? ¡Ya sé! ¡Sí, yo soy joven!
¡Qué loco! ¡No! Bienvenido a tu Bienvenido a realidad. mi realidad. Fue Mira, pregunta hay de su una tiempo. expresión en inglés que dice desperate times require desperate measures. Los tiempos de dificultad y desesperación o inminentes requieren medidas que se pongan al paralelo de ello, ¿no? Híjole, hay tantas cosas que pudiéramos comunicar, pero realmente quieres ser diferente. Te lo resumo con lo siguiente: atrévete a creerle a Dios. ¿Quieres ser diferente? Levántate a las 4:30 y busca al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas que ni siquiera conoces. Buscadme y viviréis. Muchos son los caminos, los pensamientos en el corazón del hombre, pero es Dios quien ordena sus pasos. Búscale con todo tu corazón. Busca encontrar, escuchar su voz. Aprende, ruégale al Espíritu Santo para que te revele dirección, que te dé el equilibrio de cómo manejar la vida, porque hoy en día son tantas cosas que se están lanzando y aparentaría ser que no hay esperanza, honestamente. Lo ves y dices, no hay esperanza. Pero es precisamente en esos tiempos de crisis, como la cruz que ya lo mencioné, en los tiempos de cautividad, como también lo vemos en la Biblia, donde Dios siempre dejó un remanente atrevido, un remanente valiente, un remanente que le creyó a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de todo lo que los medios están dictando. Atrévete a creerle a Dios. Wow, pues creo que nos vamos muy desafiados. Personalmente he aprendido, ¿no? Que primero nos enseñemos a nosotros mismos para poder enseñar a otros. Y definitivamente es un regalo poder escucharles esta noche, Víctor, Lindsay, muchas gracias por ese tiempo y por supuesto que no mencioné, pero no menos importante, que estuvo con nosotros Vika, Sí, la bonita Vika, ya está con que fue Morfeo. un regalo. Sí. Ya se fue a descansar, Vika, y ya la vamos a Ya la descansar nosotros aburrimos. también. Y pues les agradecemos mucho, de verdad, su tiempo. Gracias por invertir en este podcast. Y pues deseamos que Dios les bendiga con más tiempo, de todo, en sobremanera, en sus manos, en todo lo que hagan. Muchas gracias, Víctor y Lindsay. También a ustedes, de verdad, yo los felicito por hacer estas interacciones, este espacio. Wow, pues no te digo por invitarnos a nosotros, porque tenemos algo que decir, sino el hecho de mantenerse en comunicación, hablar de la palabra desde pues distintas perspectivas, desde distintas trasfondos, de distintas experiencias. Creo que es muy enriquecedor. Qué bueno, de veras, que honrar a los mayores. En el escuchar, creo que hay mucha riqueza en ello, fíjate. Entonces yo de verdad los felicito por esto. Y finalmente, ¿qué les iba a decir? Hablando de adultos mayores, ya se me olvidó lo que les iba a decir. A ver, baby. No, pues nomás gracias, igualmente. Sigan con esas ganas. Ya se acordó. Ya me acordé. Fíjate que si se pudiera, nos gustaría tener retroalimentación, o sea, algún comentario, sí, dudas, seguir interactuando, pues tú tienes... Si no les gustó, ustedes, si nos quieren llamar herejes, pues también déjenoslo saber. También, de todo se vale. Pues tienen nuestros teléfonos, bueno, ustedes, Suri y Misael, pues ahí nos comparten si alguien quiere comentar o abundar más. Nos gustaría mucho saber. No, pues muchas gracias y realmente que esto es de muchísima bendición, este proyecto, pues gracias a Dios, pues se ha convertido en algo muy especial e inclusivemente Dios ha vivificado a veces lo que predicamos aquí y quiero darles la noticia a los que nos escuchan, recordando que en nuestro último episodio de la anterior temporada estaban nuestros hermanos Víctor y Priscila. Nos hablaban acerca de su deseo del servicio y de servir pues en las misiones, de estar en el servicio de su disposición y pues darles las noticias, amigos, que pues, los conocen y los que no lo conocen y que les gustó mucho cómo
estuvieron aquí compartiendo el mensaje, pues ellos se van a ministrar varias iglesias allá en el estado de Sonora, así que muchísimas gracias a Dios. Mira, ella es de Sonora. Porque Gana mi tierra, eso. porque realmente se vivifica lo que a veces aquí pues nuestros invitados pues comparten, y realmente agradecemos a Dios por ello, y que realmente también los que reciben todo esta palabra, todo este mensaje también se vivifique a través de su vida, porque como decía Javes, perdón, es que estabas todos diciendo tenemos en inglés, un propósito. Javes. Todos tenemos un propósito, y nuestro deseo principal es que cada uno de ustedes que nos escuchen puedan pues conocer su propósito, sus propósitos en esta tierra. Y antes de poder finalizar, pues igual, ¿no? Pues hacerles la invitación de que pudiesen orar por lo que practicamos hoy, y pues que pues sea de muchísima bendición a todos los que nos van a estar escuchando. Síganos en nuestras redes, que no tenemos nada. Adelante, baby. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia en este tiempo, sabiendo que pues esto es para ti, por ti, a través de ti, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Yo bendigo a mis amigos, a Suri, a Misael, a todo el equipo que colabora, a quienes reciben, a quienes escuchan, Señor. Bendecimos sus vidas, esperando, Padre, que esta palabra haya sido sellada en sus vidas, que haya sido para edificación. No se trata de nosotros, no se trata de Víctor y de mí, sino lo que tú has hecho a través de nosotros, Dios. Te damos gracias por las enseñanzas, Espíritu Santo, tú eres el mejor maestro, y si algo bueno hablamos fue porque tú lo pusiste en nuestra boca. Señor, que tu reino se siga expandiendo a través de este ministerio. Bendecimos este ministerio. Tú sigue proveyendo equipo, sigue proveyendo tecnología, alcance, que llegue a todos los confines de la tierra. La vida de Suri, Señor, de Misael, sus necesidades, cúbrelas también, Dios. Y te damos gracias porque esta obra es tuya para ti y a través de ti. Esto es en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Y oro así como este señor oró por el abuelo, el hermano Daniel, que tanto Suri como Misael, como todo el auditorio pueda ver como tú ves, con este tema de la compasión, que realmente podamos tener ese latir de tu corazón, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Siempre está marcada la historia porque tú has dejado un remanente. Buscaste a un solo hombre, Señor. Encuentra a ese hombre, esa mujer que pueda decir: heme aquí, envíame a mí. Que podamos morir más en ti, en esa cruz tan increíble, tan grandiosa, pero a la misma vez que podamos vivir en ti la vida sobreabundante, una vida eterna, una vida más que vencedora, que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque esta palabra tú la sellas, Espíritu Santo, en la vida de cualquier escucha, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que tú, Jesucristo, seas manifestado, demostrado, revelado, y que tu reino sea extendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos despedimos, que descansen. Gracias. Bye. Buenas noches, bye. Bye. Pues amigos, muchísimas gracias. Como ustedes podrán ver, pues nuestros amigos se tuvieron que retirar, pero sin en cambio, pues hemos recibido una palabra de mucha bendición. Y pues recordándoles que pues se suscriban a todas nuestras redes sociales y especialmente a YouTube, para que les llegue la notificación cada vez que salga un nuevo episodio. Así que muy pendientes a lo que se venga, porque se vienen episodios muy padres, y pues que Dios siga hablando a través de nosotros, a través de nuestros invitados, y nos estamos viendo
la próxima semana. Que Dios los bendiga y que tengan pues un excelente pues día, noche o tarde, lo que en el momento que nos estén escuchando, pues que sea de muchísima bendición. Nos vemos y los esperamos en el próximo episodio. Bye. Bye.